En el libro de los Hechos, nos encontramos con muchas historias que capturan la energía, las luchas y el increíble crecimiento de la iglesia primitiva. Pero escondida en el capítulo 20, hay una historia que a simple vista parece casi graciosa, pero que lleva un mensaje profundo para quienes la escuchan con atención. Esta es la historia de Eutico, el joven que de hecho se quedó dormido durante uno de los largos sermones de Pablo. Se cayó de una ventana y murió, solo para ser devuelto a la vida. Casi suena como el tipo de historia que escucharías como advertencia sobre quedarse dormido en la iglesia. Pero cuando nos tomamos el tiempo de ver el trasfondo tanto de Eutico como de Pablo y el contexto del momento, vemos que es más que un incidente gracioso. Es una historia que nos recuerda la pasión de la iglesia primitiva, los peligros de la somnolencia espiritual y el poder vivificante de Dios obrando a través de sus siervos. Eutico no es una figura bíblica importante. De hecho, su nombre solo aparece en esta historia. Su nombre en griego significa afortunado o suertudo, lo cual resulta un poco irónico ya que experimentó una caída tan desafortunada. Pero de una manera extraña, el significado encaja porque aunque cayó, tuvo la fortuna de ser resucitado por el poder de Dios. Lo más probable es que Eutico fuera un joven de Troas, una ciudad en la región de la actual Turquía donde Pablo se detuvo durante uno de sus viajes misioneros. Algunos estudiosos piensan que Eutico pudo haber sido un adolescente o quizá un joven adulto, lo cual tiene sentido porque su presencia en el aposento alto esa noche parece más la de un aprendiz entusiasta o un estudiante que la de un anciano o líder. Pablo, por otro lado, era todo menos una figura desconocida. Él era el gran apóstol de los gentiles, antes conocido como Saulo de Tarso, un fariseo que había perseguido ferozmente a los cristianos hasta que tuvo su encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Desde ese momento, la vida de Pablo se dedicó a predicar el Evangelio de Cristo con una valentía y persistencia inigualables. Había viajado por Asia Menor, Grecia y otras regiones, fundando iglesias, animando a los creyentes y, a menudo, enfrentando persecución, golpizas y encarcelamiento. Para cuando llegó a Troas, estaba cerca del final de su tercer viaje misionero. Sabía que se dirigía de regreso a Jerusalén, donde probablemente le esperaba el sufrimiento, así que cada momento que tenía con las iglesias era importante. Sus sermones no eran simples charlas motivacionales. Eran explicaciones profundas y apasionadas del Evangelio, llenas de teología, ánimo y advertencias. Era un hombre consumido por la urgencia porque sabía que el tiempo era corto. Así que imagina la escena en Troas. Era el primer día de la semana, lo que significa que los creyentes se reunían por la tarde para partir el pan y adorar juntos. Como la mayoría de la gente trabajaba durante el día, las reuniones cristianas solían ser de noche. El cuerpo estaba en el piso de arriba y Lucas, el autor de Hechos, menciona que había muchas lámparas encendidas. Ese detalle puede parecer pequeño, pero pinta la imagen de un cuarto lleno de gente, con calor, humo y la luz parpadeante de las lámparas de aceite. El ambiente debió haber sido pesado, quizá hasta un poco sofocante. En ese ambiente llegó Pablo, hablando a la congregación y enseñando hasta altas horas de la noche. Eutico, siendo joven, encontró un lugar en la ventana. Quizá pensó que el aire fresco de la noche le ayudaría a mantenerse despierto, o tal vez el cuarto estaba tan lleno que el asiento de la ventana le daba un poco de espacio. Pero mientras Pablo seguía predicando durante horas en la noche, el cansancio empezó a notarse. Es fácil imaginar su cabeza inclinándose hacia adelante, luego levantándose de golpe, volviendo a inclinarse, hasta que finalmente el sueño lo venció por completo. Se cayó por la ventana del tercer piso y se precipitó al suelo.
La reunión se volvió un caos. Imagina los gritos de alarma, el correr de los pasos, el miedo que se esparció entre los creyentes. Un momento antes, estaban absortos en las palabras del apóstol Pablo y al siguiente, uno de sus jóvenes yacía muerto en el suelo. Lucas, quien era médico, es quien relata este suceso y deja claro que Eutico fue levantado muerto. Esto no fue un simple desmayo ni una herida menor. Había caído con fuerza y la vida del joven se había ido. La tragedia del momento pudo haber ensombrecido la reunión, pero Pablo bajó de inmediato, se echó sobre el joven y lo abrazó. Esto recordaba la manera en que profetas como Elías y Eliseo se tendieron sobre los muertos para interceder y que la vida regresara. Y en ese abrazo, el poder de Dios se manifestó. Pablo declaró a la gente, no se alarmen, porque su vida está en él. Eutico volvió a la vida, restaurado por la gracia de Dios. La historia no termina con todos yéndose en estado de shock. En cambio, subieron de nuevo, partieron el pan juntos y siguieron conversando hasta el amanecer. La resurrección de Eutico se convirtió en un testimonio que avivó su fe. Y en vez de terminar la reunión, les dio más motivos para permanecer juntos. Les animó y fortaleció. Y como registró Lucas, la gente fue grandemente consolada. Lo que comenzó como una noche de enseñanza se convirtió en una noche de milagro y ánimo, dejando un recuerdo inolvidable en el corazón de todos los que estuvieron ahí. Es fácil para nosotros reírnos un poco de la historia de Eutico. Después de todo, ¿quién no ha batallado para mantenerse despierto durante un mensaje largo? Pero hay más en la historia que solo el humor. Eutico representa la fragilidad de nuestra condición humana. Incluso en presencia de una gran enseñanza y pasión espiritual, nuestros cuerpos son débiles. A veces nuestra mente se distrae, a veces el cansancio nos vence y a veces, en medio del fuego de la palabra de Dios, alguien simplemente se queda dormido. Sin embargo, la historia también nos habla de la compasión de Dios. Él no nos abandona en nuestra debilidad. La vida de Eutico pudo haber terminado esa noche, pero en cambio se convirtió en un testimonio del poder de Dios para restaurar y dar nueva vida. También hay una lección sobre la urgencia de Pablo. Predicó hasta altas horas de la noche, no porque le gustara oírse hablar, sino porque conocía el valor de cada hora. Su largo viaje se encaminaba hacia el sufrimiento y posiblemente la muerte, así que entregó todo lo que pudo a las vidas de los creyentes. Su perseverancia nos recuerda que no debemos dar por sentadas las oportunidades que tenemos para compartir la verdad de Dios con los demás. Nunca sabemos cuándo podría ser la última oportunidad. Para los lectores modernos, la caída de Eutico puede servir como un símbolo de adormecimiento espiritual. Es fácil, en nuestras vidas ocupadas, quedarnos dormidos en la fe, sentarnos al borde y poco a poco caer en el sueño. Y cuando eso sucede, siempre existe el riesgo de una caída. Pero la belleza del Evangelio es que, incluso cuando caemos, Dios es capaz de restaurarnos, así como restauró a Eutico a través de Pablo. Lo que parecía un final trágico se convirtió en una historia de ánimo para toda la iglesia. Así que la próxima vez que te dé risa el joven que se quedó dormido en la iglesia, recuerda que su historia lleva un recordatorio tanto de nuestra debilidad como del poder de Dios. Eutico quizá era afortunado de nombre, pero fue la gracia de Dios la que realmente lo hizo afortunado esa noche. A través de su caída y restauración, la iglesia en Troas recibió un ejemplo poderoso del amor de Dios.
Nosotros también podemos encontrar ánimo al saber que el mismo Dios que lo restauró es capaz de levantarnos cuando tropezamos. Gracias por escuchar esta historia del libro de los Hechos. Espero que te haya sacado una sonrisa y fortalecido tu fe. Si te gustó esta lección y quieres escuchar más exploraciones de momentos únicos y poderosos en la Biblia, por favor no olvides darle like, compartir y suscribirte a este canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra y esperamos seguir aprendiendo y creciendo juntos en los próximos videos.